Somos Nicolás Romero, presenta. Hola amigos, buenas noches. Estamos en Politicus NR, mesa de análisis con Ale Colina, con Ale Martínez, chicos. Alma Vilchis en el centro. Vamos a platicar sobre las diputaciones federales, que tenemos a 3 candidatos, 2 mujeres, un hombre. Nelly Carrasco por Morena PSPT, Yasmín Rojas Jasso por el PAN PRD Movimiento Ciudadano, e Israel Sarabia, que va postulado por el PRI, el PANAL y el Partido Verde. Correcto. Entonces, se trata de analizar a esas 3 opciones. Les propongo que comencemos con Nelly Carrasco. ¿Qué opinión tienen de la candidatura, de la candidata, y de cómo va desempeñándose en esta campaña? Pues empiezo, si ustedes gustan. Bueno, Alma, antes de que empieces, a mí me gustaría comentar que es importante para este 1 de julio pues tener en cuenta que nos van a dar 5 boletas a los ciudadanos. Vamos a elegir por ser elección concurrente y bueno, pues va a ser una elección de lo más interesante de las últimas décadas, ¿no? O sea, va a ser muy importante esta elección. Entonces nos van a dar 5 boletas y de ahí es para presidente, para senador, para diputado local, diputado federal, diputado local y para presidente municipal. Entonces en ese orden, bueno, pues los diputados federales vamos a tener que elegirlos nosotros como ciudadanos. ¿Qué importancia tiene conocerlos? ¿Qué hace un diputado federal? Porque muchos no saben. Así es, legislan en el Congreso de la Unión. Las leyes que elaboran tienen impacto para todo el país, a diferencia de los diputados locales que están en Toluca, y las leyes que son de su incumbencia tienen que ver con el Estado de México, nada más. Entonces estos 3 candidatos pues están disputando para llegar al Congreso Federal. En San Lázaro. En San Lázaro, así es, en la Ciudad de México, que es la capital del país, ¿no? Son leyes federales que nos impactan. Definen, por ejemplo, el presupuesto federal, lo aprueban o lo discuten, y las reformas más importantes a la Constitución, que tienen que ver con el modelo de desarrollo del país, y ahí creo que está en disputa el modelo de desarrollo nacional. Si seguimos dentro del neoliberalismo o regresamos a un modelo estatista, nacionalista, que no sabemos si pueda derivar hacia una nueva forma, digamos, de oposición latinoamericana frente a la globalización, como es el caso de Venezuela, de Cuba, o si tomaría Andrés Manuel López Obrador y Morena una vía distinta. Eso está en el aire. De pronto pareciera que se apunta hacia un modelo más radical en oposición a la globalización neoliberal, y de pronto pareciera que no tanto. Se moderan algunos voceros de López Obrador tratando de dar la idea de que no sería un cambio abrupto, y sin embargo hay muchas propuestas que pareciera que sí nos quieren regresar al pasado. Hay quien ha comparado a López Obrador con Luis Echeverría, tanto que él mismo ha hablado de regresar al modelo de estabilizador, de sustitución de importaciones, en el que el Estado tenía un papel importante en la economía, era propietario de muchas empresas públicas que se privatizaron y que hubo una apertura comercial. Había un arancel muy elevado para
muchos productos, es decir, había un proteccionismo económico, con la idea de que se desarrollara la industria nacional. Ese modelo funcionó durante muchos años. Tecnócrata. Pues sí, digamos de los 40 al año 70 más o menos, tuvimos un crecimiento del 6% anual con ese modelo. Luego colapsó y ya con Luis Echeverría y López Portillo se prolongó un poco artificialmente el modelo. Se hicieron burbujas artificiales que produjeron en los años 80 una inflación desbordada de más del 150% cuando estaba Miguel de la Madrid en el gobierno. Luego llega Carlos Salinas de Gortari y empieza a hacer reformas neoliberales, de apertura comercial por un lado y de privatización de empresas públicas por el otro. Se dijo, hay que montarnos al tren de la globalización porque no tenemos de otra, hacia allá va el mundo y tenemos que montarnos. Y el mundo iba así, uniforme. Ahora, la primera señal de crisis de ese modelo la dio Reino Unido, cuando se sale de la Comunidad Europea con el Brexit. Entonces la mayor parte de los británicos votaron por salirse de Europa. Y luego tenemos a Trump, que también, en el caso del Tratado de Libre Comercio, pues lo impugna, y por eso está en negociaciones de nuevo el TLC, con su antimexicanismo abierto, su racismo, pero también una propuesta nacionalista, y esto ha provocado en México, bueno, pues la duda de si seguimos o no dentro del modelo neoliberal o nos regresamos a otro modelo, que podría ser estatista, proteccionista, o no sabemos bien a qué nivel lo llevaría López Obrador. Pero en ese, digamos, proceso, los diputados federales tienen mucho que ver. Es aquí donde le da sentido a nuestro programa, el ver cómo, porque históricamente, desde que defienden el peso como perro y todas esas historias que nos han contado a lo largo de la historia, los diputados federales muchas veces nada más son como para levantar la mano al presidente en este caso, ¿no? Y en realidad no defender intereses o sí las circunstancias del país. Entonces por eso es la importancia, yo creo, del programa, hacerle llegar a la gente la función de los diputados federales, ¿no? Porque salir a votar con conciencia Sobre todo porque son cargos de elección popular, entonces tener un diputado federal quiere decir que todo el pueblo lo eligió, por eso es de elección popular, ¿no? Bueno, sí, la representación mayor, ¿no?, del pueblo lo eligió y tiene un compromiso con el pueblo, ¿no? Cosa que tenemos que ver que van a beneficiar a partir de lo que se legisle, de las propuestas que se hagan y del beneficio que tengamos como ciudadanos de tener ese diputado, ¿no?, en un espacio en el Congreso, que tenga la voz del pueblo. Ahora, estos diputados se hacen por distritos, ¿no? Se asignan por distritos. Aparte de Nelly Carrasco, los compañeros Yasmín y Israel, ¿qué distrito abarcan? ¿Cuál es su territorio? El 4, el federal, es Nicolás Romero e Isidro Favela. Es el distrito. Así es, hay 300 distritos en el país, o sea, todo el territorio nacional se dividió en 300 distritos, cada uno es un diputado, la Cámara está formada por 500 diputados, 300 de mayoría, que son por lo que compiten estos tres, y hay otros 200 por la vía plurinominal, que son una representación proporcional que se hace para que haya pluralidad en el Congreso. Esa es la idea. Y bueno, fíjate, si son 500 y aparte de eso le ponemos sueldos mensuales de más de 200,000 pesos, pues sí es oneroso, digamos, al pueblo nos cuesta toda esa maquinaria legislativa que finalmente, bueno, pues en muchos casos, pues no legisla a beneficio del pueblo, sino que legisla en beneficio de cierta corporación o de ciertas particularidades. Veamos lo que comentábamos hace un momento de Carlos Salinas de Gortari. En su modelo económico fue cuando privatizó, vendió a Slim Teléfonos de México
y bueno, Slim es el hombre más rico del mundo o uno de los hombres más ricos del mundo, mientras que el pueblo de México es uno de los más pobres, desiguales. Desiguales. Entonces, aquí también lo que comentabas hace rato de si si retrocederíamos con las políticas económicas de Andrés Manuel, bueno, pues es muy fácil, yo creo que no, porque es primero los pobres. Entonces, cuando le da solvencia o garantía a la gente que tiene menos de un salario mínimo en el país, entonces estás hablando de hacer una política pública que sea incluyente y que vaya hacia el desarrollo. Bueno, ya nada más para finalizar este primer bloque, nada más mi perspectiva es, sí, primero los pobres, pero un gobierno no genera riqueza. Aquí o en China, en India, en Tailandia, los gobiernos no generan riqueza, son las personas, la industria. Entonces el problema en México es la repartición de riqueza. Recordemos que México es la 15ª economía más grande del mundo. O sea, no estamos tan mal, el problema es la distribución y la corrupción. Entonces, nada más es, desde mi perspectiva, es encontrar esos lazos para empezar a romper esas barreras desiguales. Claro, es como el caso de Telmex. Yo recuerdo en los años 80 todavía, que era propiedad del Estado, Teléfonos de México, para tener una línea era muy difícil. Era una cuestión de influencias. Si tú tenías cierta influencia, podías tener teléfono en tu casa. Si no, no había teléfono en tu casa. Cuando se privatiza así, por un lado, se propicia la acumulación de la riqueza, un corporativo pues muy fuerte como es Telmex, pero por el otro, todo el mundo empezamos a tener líneas telefónicas. En todas las casas empezó a haber teléfono. En todo caso, no tenemos con qué sustituir ese modelo de desarrollo. En Venezuela o en Cuba, donde se ha tratado de instrumentar formas de socialismo, le llaman revolución bolivariana, hablan primero los pobres, han convertido sus economías en economías en crisis, donde no hay incluso bienes y servicios necesarios. De pronto en México, con la apertura, sí aumentó también la desigualdad, pero curiosamente también el disfrute de bienes y servicios. Pero ellos son gratuitos, o sea, no, eso claro, cuesta y cuesta bastante. Pero todo no tiene cuesta, por qué ser gratis. pero cuesta mucho, Claro, o sea, cuesta mucho más que en cualquier país. El internet, la gasolina, todo eso cuesta muchísimo más. Eso es parte de la distribución. No porque, pero no porque sea caro el producirlos, sino porque le cargan muchísimos impuestos. Y en esto tiene que ver también los diputados, ¿no? Claro. O sea, en tanto que decías, el presupuesto no nos alcanza, bueno, pues aumentale 3-4% más a esto o aquello, o dejas de pagar la tenencia, pero vamos a pagar un refrendo. Y bueno, de cualquier forma ellos están viendo la manera de esquilmar el pueblo. O sea, la verdad. ¿Cómo distribuyes mejor la riqueza? El esquema es a través, lo tradicional, vamos, era a través de los impuestos, justamente. Lo que corresponde nada más a ley. Mira, a mí me enoja mucho esta situación porque, mira, un trabajador normal, digamos, de su salario mínimo, ¿de cuánto es? Sí. 80 pesos, si acaso. Sí. Y 8 por 3, 2.400 pesos mensuales. 3.000 pesos mensuales, ponle. Claro. Así habemos 50 millones o un poquito más con esos salarios. Y la cúpula, digamos, del Congreso, ellos ¿cuánto ganan al mes? Más o menos, unos 300,000 pesos, más o menos, al mes. Bueno, 230,000 pesos, ¿sí? como 150,000. Bueno, lo que sea, es un insulto para el pueblo. O sea, la diferencia entre el salario de un obrero y de un diputado es abismal. Claro. Es muchas veces más. Concuerdo. Y para que no haga su trabajo además, para que además todo lo que le dan de viáticos, bla, 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 bueno, o los presupuestos participativos, se lo quedan como si fuera parte de su salario. Ya volvemos a quejarnos de nuestros diputados, pero... Sí, Pero es importante. se habla mucho de los salarios y eso se Bueno, entiende. pero No, para que es lo vea la gente, para que vea. Lo que mucha gente... Tenemos que La entrevistar a diferencia. Nelly Carrasco. Bueno, vamos. Sí, claro.
Pero vamos, es que esa es una forma en que se ha aprovechado mucho el enojo de la gente Claro. políticamente, pero no es una solución real. ¿Por qué? Porque lo que ganan los diputados suena ofensivo, es simbólico, sin duda lo puede ser. No, que no te escuchen. Pero proporcionalmente hablando, es una fracción mínima del presupuesto nacional. Yo concuerdo. Es decir, incluso el gobierno austero, por ejemplo, que es la gran propuesta de López Obrador, proporcionalmente es menos del 1%. Entonces, con eso no arreglas las cosas. Sí, Pero si fuera... mucha gente como que dejaría de estar enojada, pero no se arreglaría. El asunto No, es más que... bien que aumente, o sea, que sea lo que debe de ser. No, por eso, pero por ejemplo, yo te decía de la Sí, yo no distribución quiero que ganen menos. de la distribución de la riqueza. ¿Cómo se logra la distribución de la riqueza? Sería muy fácil decir, bueno, que aumenten los salarios. Ok, ¿eso se puede legislar? Sí, que un mayor aumento a los salarios mínimos sería algo decente. Sin embargo, ¿cómo se distribuía la riqueza dentro del capitalismo? A través de los impuestos, justamente. Porque el Estado era el que se supone que ajustaba al mercado, ¿no? Pero ¿cómo lo va a ajustar el Estado si no tiene dinero? ¿Y dónde saca dinero el Estado? De los impuestos. Entonces, los partidos de izquierda, tradicionalmente, por ejemplo, la socialdemocracia o el Partido Demócrata en Estados Unidos, o incluso en México, en algún momento el PRI, el PRD, abogaban por más impuestos. ¿Por qué más impuestos? Porque entonces el gobierno tiene más dinero y eso se socializa, ¿no? Sabemos que en México no ocurre por la corrupción. Pero aquí ha habido esa mezcla exactamente entre la política y los negocios, o sea, ver los negocios de los políticos, no vayamos ya aquí mismo, o sea, los negocios de los políticos, de la gente que está aquí en Nicolás Romero son prósperos, abundantes y tienen todo, pero un vecino de a pie, su negocio, bueno, pues es pobre, raquítico y bueno, pues se tiene que buscar la forma de sobrevivir, ¿no? Entonces eso a macro, a todo el país, pues están ahí mezclados la política con la economía, precisamente. Con los negocios. Ahora, ahí yo no veo, francamente, ¿no? que en Morena, por ejemplo, eso lo vayan a cambiar. Van a cambiar las personas, quizá, pero el modelo va a ser el mismo. Es decir, los que van a poder beneficiarse van a ser los amigos de los que lleguen, como ocurre con el PRI o como ocurrió con el PAN. Es el mismo esquema. No veo que vaya a funcionar distinto, sino que van a hacer exactamente lo mismo. Y lo están haciendo en las formas de hacer política. Si eso lo vemos justamente con la candidata Nelly Carrasco, que coloca a su hermana como regidora en la planilla de Armando Navarrete, que va en la número 2, si no me equivoco. Entonces, sin duda va a ser regidora, y la hermana diputada federal. Entonces, están haciendo lo mismo que hacía el PRI y que también hace el PAN y que hace el PRD. Entonces no están cambiando las cosas. De repente se coloca a Andrés Manuel López Obrador como la esperanza de México, va a cambiar todo, pero bajo el mismo esquema yo me pregunto cómo va a cambiar. Y yo entiendo tu molestia porque en efecto, o sea, no es una situación que garantice esa participación ciudadana, ese cambio, el verdadero cambio, ¿no? O sea, aquí en Nicolás Romero no va a ser así, por las prácticas que están llevando a cabo este partido aquí en Morena. Yo no veo por dónde. O sea, Nelly Carrasco está esperando tal cual el efecto. No dudo que tenga trabajo, no conozco mucho de ella. Que eso es bueno y malo, porque por un lado siempre nos quejamos de que siempre hay los mismos, por otro lado, ¿quién es ella, no? Entonces, no estoy en contra de que sea una persona nueva dentro de las candidaturas. Claro. Aquí la cuestión es de que, dadas también las reformas, las nuevas leyes, ya no se ven esos eventos rimbombantes. Entonces las campañas yo las veo muy pasivas. De bajo perfil. Muy bajo perfil. Ahora sí, como lo comentabas el otro día, todos están siendo testigos de Jehová, técnicamente es casa por casa, pero no, realmente yo no conozco una plataforma, porque ni siquiera se acercan a los medios los candidatos para exponernos. No sé, si yo fuera un ciudadano de a pie, no sabría por quién votar. No sé qué me están proponiendo. Así es. No, y en el caso de Yasmín Rojas y de Israel Sarabia también lo mismo, un poco, porque
Yasmín Rojas, pues con su parentesco con Gabino Jasso, que también va en la suplencia en la Diputación Local, suplente de Mario Arana, se vuelven como botín político las diputaciones. En el caso de Israel Sarabia, pues sabemos que ha tenido puestos en la administración pública local y que también representa a un grupo del PRI y que va a repetir lo que ha hecho el PRI siempre. Entonces no tenemos, pese al enojo social que existe, algo nuevo sobre la mesa. No hay opciones. La ventaja que tiene Yasmín es que ya dio la cara, al menos en medio. Bueno, no sé, creo que Nelly también ya en otro medio ya, pero más bien fue como comercial, ¿no? No fue algo así. Sí, es que entrevistas... se lanza, ¿no? Exacto, y le pasa, por eso digo que está reproduciendo lo mismo que el PRI. El PRI tiene como táctica no salirse de la foto, es decir, no participar en los medios abiertamente, por ejemplo, no ir a entrevistas, no se expone, no exponerse, ni debatir, bien, ni decir lo que pienso, no me muevo, entonces lo mantienen todo opaco en la oscuridad. Sí, es muy interesante, pero tenemos que ir a un corte. Entonces vamos a un corte, regresamos, amigos, no se vayan pensando más bien cuál va a ser su decisión para este 1 de julio. Regresamos. Vamos y venimos. Muy bien, pues ya de regreso aquí a Politicus NR. Está súper interesante esta charla, amigos, porque pues estamos hablando de nuestra opinión sobre los candidatos a la Diputación Federal. A ver, Ale. Así es, hablábamos sobre Nelly Carrasco, Yasmín Rojas Jasso y Israel Sarabia. Entonces, cómo los tres parece que están repitiendo las mismas fórmulas que se han dado en este país desde siempre, y que la gente está enojada y quiere algo nuevo, pero la clase política, representada aquí por estos tres candidatos, no está respondiendo a las necesidades ciudadanas, al enojo de la gente. Hay una crispación social que se siente en todos lados, pero los políticos no han logrado hacer algo nuevo, darnos una perspectiva diferente. Del discurso sí, el discurso está polarizado y pareciera que o nos vamos a la salvación o nos perdemos en el apocalipsis, pero ellos están reproduciendo las mismas prácticas, entonces es algo paradójico lo que está ocurriendo. De hecho, también es su forma de hacer campaña, ¿no? O sea, las propuestas, pues en realidad los ciudadanos todavía no las conocemos, ¿no? Estamos viendo que tienen módulos de afiliación, ¿no? Que salen a hacer una campaña leve en los puentes peatonales, algún escándalo, algunas lonas. He visto, por ejemplo, de Israel Sarabia algunas lonas en casas que seguramente, pues, por la misma práctica, pues los obligan a ponerlas. ¿Qué tal que van a votar? Yo creo que los tres pueden tener simpatizantes genuinos, claro, gente que se les aproxima, en los tres casos existirán, pero insisto, el problema es de fondo porque no están renovando la política. Pero también en la forma, porque ahora les comentaba hace rato que la forma de campaña ya es diferente, la fiscalización, todo, ya no va a haber eventos masivos, que si bien por mí está bien, pero no han encontrado el otro método. O sea, la forma ya cambió, pero el fondo sigue siendo el mismo. O sea, yo no he escuchado propuestas así reales. No hay una plataforma, a lo mejor en políticos podremos
Pues yo creo que es un mandar esa espacio herramienta. importante, No, pero ya aparte, o sea, vamos a hablar a las oficinas de los candidatos que nos den las propuestas y nosotros las subimos a Ándale, la eso plataforma. estaría muy bien para informar Claro. al... Sí, pero puede ser un listado que en realidad ellos no representen. A mí yo lo que he visto es que en este distrito yo nunca me he sentido representado por un diputado. O Sí. más bien hay que esperar qué dice Andrés Manuel, Anaya y mí, porque Todo pareciera ser Toda la decidido línea. por una élite en cada una de las opciones. O sea, la línea la tiran 10 personas, 15 personas que están cerca de López Obrador, cerca de Anaya, cerca de mí. Ellos resuelven cuáles van a ser las iniciativas, qué postura va a tener cada fracción con el presupuesto de la Unión, etcétera. Y los diputados por ejemplo, de aquí, del cuarto distrito, pues no hacen nada más que levantar la mano cuando les digan que hay que es levantar. que ahí es donde se hacen gestores más que legisladores, porque en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ellos van a levantar la mano. Ujú. Y como no tienen mucho margen de maniobra, entonces nada más se convierten en gestores. Lo que les toca de recursos que puedan gestionar hacia su distrito es lo único. Que son gestiones que producen clientelas políticas, no en realidad viendo un proyecto de desarrollo, Exactamente. sino para conservar su poder. Es decir, para los que ya están ahí, pues conservarme yo con mi familia viviendo de esto, y con mi clientela, a las cuales les cae algo, ¿no? Y ellos por eso siguen siendo leales. Ahora, habría que considerar también si en esta parte de las propuestas e incluso, aunque sea solo gestión, si están considerando también el municipio o sea, el otro municipio, porque son municipios diferentes, distintos incluso, de desarrollo, de forma de economía, ¿no? Entonces es complicado, o sea, como que también si nosotros de aquí de Nicolás Romero no nos sentimos representados, ahora imagínate la gente de Isidro Favela, pues también habría que ver, ¿no? Si alguien de Isidro Favela nos está viendo, comenten, apunten sus comentarios, porque sí es importante, Claro. digamos, garantizar esa representación, ¿no? Que ahí es interesante, por ejemplo, con relación al artículo 27 constitucional y la posibilidad de que los ejidos pudieran venderse, que fue una reforma que se echó adelante en los 90 con Carlos Con Salinas. Carlos Salinas de Gortari. Y entonces pareciera que López Obrador y Morena quisieran regresar al texto constitucional original en el que el ejido no se podía vender. Entonces yo creo que ahí los que tendrían que decirnos que está bien Que serían los conviene. ejidatarios. Exacto. Si ellos quieren que se venda, que se pueda vender sus tierras o no se puedan vender. O sea, no es una cuestión, no debería ser una cuestión ideológica, sino de las personas que están allí, que son ellos los que Afectados, finalmente se ¿o ven no? afectados o no. Algunos quizás se han beneficiado y dicen, pues sí, yo vendo y hago otra cosa, o habrá otros que digan, no, es apegarse a la tierra y cultivarla y yo me quedo, y seguramente también ahí habrá pluralidad de opiniones, pero seguramente no se les pregunta, sino que cada uno define su posición porque imaginan que es lo mejor para el otro. Entonces lo mejor para los ejidatarios es que puedan vender su ejido, o lo mejor es lo contrario, que no puedan venderlo. Entonces, bueno, ¿cómo saben ustedes? Pues que los ejidatarios mismos sean los que lo resuelvan. Y que lo resuelvan de manera democrática, porque también en los propios ejidos ocurre que hay ocasiones... Hay cotos de poder. Hay cotos de poder también, y no hay democracia tampoco. Ujú. Entonces es una cuestión como estructural. Y eso no va a cambiar mientras que las personas de carne y hueso, los ciudadanos, pues nos involucremos en esos temas que directamente nos afectan. Es decir, que los ejidatarios se pongan a pensar qué queremos realmente y se organicen y defiendan sus posiciones desde abajo, no porque me tira línea el líder es lo que yo voy a hacer, porque el líder entonces me va a dar a mí dinero o me va a dar a mí alguna posibilidad de desarrollo, sino pensando en qué es lo mejor para el ejido, ¿no? Sí, ese puede ser un ejemplo, pero bueno, otros ejemplos, pues también sobre la educación, Claro. sobre la economía, sobre el desarrollo industrial, o sea, son muchos factores los que se pueden ver, digamos, a través de la Diputación Federal, que se tienen que tomar, firmar o no iniciativas,
y que nos afectan como ciudadanos. Entonces, la intención aquí en Políticos creo que debe ser impulsar a quien nos está viendo a que se involucre a la política, porque es la forma de hacer nuestra vida, es la forma de hacer nuestra vida mejor, de generar un cambio realmente que pueda proporcionarnos un mejor sitio donde vivir. O sea, ese yo creo que es lo fundamental. En el caso de los maestros, por ejemplo, la reforma educativa, a ellos no se les ha tomado en cuenta directamente, de pronto es una serie de trámites burocráticos que tienen que realizar y llenar formularios que no se traducen en una mejor práctica en las aulas, y que los maestros padecen la reforma, pero no se vuelven sujetos activos de lo que hay que cambiar para mejorar la educación en México. Fíjate, eso es súper triste. Yo creo que tendríamos que hacer un programa de eso aparte, tal vez, pero sí se masifica. O sea, el gremio magisterial es una masa, ¿no? Sí. Y que va y viene a los tiempos políticos, a los tiempos electorales. Claro, y cada uno se acomoda. Dices, bueno, yo para ganar un poco más, bueno, pues hago un examen que tengo que hacer y cumplir con tales requisitos, y cada quien se atornilla en la defensa de sus propios intereses para progresar económicamente, y se olvidan de todo lo demás. Que si la reforma o no, bueno, si ya la pusieron me adapto, pues o sí, no me adapto, en fin. Sacan la frase de que de inteligencia es adaptación, ¿no? Y entonces pues todos somos muy inteligentes. Y sí, el proyecto no se desarrolla, perdón. No, pues ya para ir cerrando, porque ya se nos va a acabar el tiempo otra vez. Pues como parece, bueno, comentando lo que nos decía Alma, que Políticos va a tratar de hacer eso, y dadas las circunstancias y viendo que el candidato del PRI y la de Morena no tienen el interés. Es más, ponemos del lado de los ciudadanos, tocayo, que de los políticos. Es decir, no es darles un foro a los políticos, porque ellos quieren un foro a modo, en el que vengan y pues hagan lo que ellos quieran. Sí, aquí no va a pasar eso. Y no es así, sino que es ponernos del lado de los ciudadanos para que tratar de que la política sea diferente. Entonces, pues más bien sería ese llamado, ¿no? Y que nos hagan, si les interesa, hacer llegarnos sus propuestas. Si no tienen a bien venir al programa, pues para lanzar las plataformas, porque no nos interesa si es PRI, Morena o X. El chiste es que el ciudadano esté más informado del voto, qué es lo que proponen y por quién vamos a votar. Bueno, yo sé por quién me voy a votar. Así es. Claro, de eso se trata, de brindar más elementos y también de participación, ¿no?, política, es decir, que no se acaba en el voto, la participación política, sino que es involucrarse cotidianamente en los asuntos que a mí me conciernen. Ponemos el ejemplo de los ejidatarios, el ejemplo de los maestros, eso puede ocurrir también entre los comerciantes. Y que no esperen nada más efectos nacionales, porque pues, estamos jodidos, ¿no? Que no es por un efecto sin propuestas. De los tres partidos, ¿te refieres al de López Obrador? De los tres partidos, de los tres, que puede arrastrar. Porque veo mucho que el diputado federal nada más se cuelga de la campaña federal y no genera propuestas. No genera propuestas, en realidad, e insisto, o sea, no nos representan. Exacto, ¿no? exacto. Si no nos representan, entonces tenemos que buscar la forma de ser representados, de garantizarnos, pues mínimamente lo que nos corresponde. O sea, ni siquiera van a darte su sueldo, ¿no? A veces la gente se acerca a un diputado o a un regidor o a una figura con cierto poder público para pedirle, ¿no?, para solicitarle. Pues no es así, o sea, es el deber del servidor público servir al pueblo. Y bueno, pues, no sé, ¿terminamos, Ale? Pues creo que todo lo que por ahora vamos a decir, luego le seguiremos. Ya apenas es el primer tercio de la campaña federal, entonces. Tenemos tiempo, amigos, y bueno, pues síganos en Politicus LR. De nuevo.